cuando se complica o cuando esto complica incluso la labor periodística, y de eso nos habla Fernando Mora. Muy buenos días. Buen día, Erika, buen día, María, buen día a la audiencia. Pues efectivamente, cualquier persona pensaría que su información está segura con el hecho de contar con una contraseña o un padrón de desbloqueo de su teléfono celular, pero nada más alejado de la realidad. La verdad es que el gobierno mexicano y algunas instancias de gobiernos locales, estatales o municipales han dado seguimiento y han intervenido líneas telefónicas sin conocimiento o consentimiento de los usuarios. Muchos han mencionado que durante las administraciones del pasado, refiriéndonos a los tiempos priistas, el gobierno se hacía de todas las herramientas necesarias para espiar a los periodistas, para ejercer un control sobre lo que se publicaba, sobre lo que se daba a conocer, lo cual coartaba la libertad de expresión. Durante este año se ha destacado un escándalo parecido cuando diversos defensores de derechos humanos, periodistas y activistas anticorrupción de México fueron afectados por un avanzado programa de espionaje adquirido por el gobierno mexicano. Entre los blancos del programa se encuentran los abogados que investigaban la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, un economista que coadyuvó en la redacción del proyecto de ley anticorrupción, al menos 2 periodistas de los más influyentes en México y un estadounidense que representaba víctimas de abuso sexual cometidos por policías. Los intentos de espionaje incluso han alcanzado a los familiares de activistas, periodistas e incluso a un adolescente. Desde 2011, al menos 3 agencias federales mexicanas han gastado más de $80 millones en programas de espionaje de una empresa de origen israelí. Los softwares de los que se han invertido funcionan de manera similar, enviando un mensaje de texto o una alerta a la víctima que al hacer clic y descargar un programa de escaneo se vuelve vulnerable toda la información de un teléfono celular. Por lo tanto, genera accesos a llamadas, correos, mensajes de voz, contactos, inclusive puede hacer llegar a utilizar el micrófono o la cámara del teléfono celular. La agencia que fabricó el último software, que es NOS Group, afirma que estos programas han sido vendidos exclusivamente a los gobiernos para usos específicos en contra de terroristas, cárteles de la droga o criminales en general en el mundo. Sin embargo, los objetivos de espionaje en México han sido abogados, periodistas, defensores de derechos humanos o incluso activistas. El software no deja ningún rastreo del hacker que lo usó. NSO Group asegura que es muy improbable que los cibernautas hayan obtenido acceso, ya que el programa solo puede ser utilizado por agencias gubernamentales en las que se han instalado la tecnología. El gobierno mexicano enfrenta fuertes críticas por sus antecedentes en los temas de derechos humanos y ataques cibernéticos. La ley mexicana señala que para que un gobierno, una instancia gubernamental de cualquier nivel de gobierno pueda tener acceso a información de llamadas telefónicas o a los teléfonos celulares, necesita una orden de un juez federal que autorice este tipo de vigilancia, por lo cual es muy poco probable que el gobierno haya recibido esta aprobación judicial. Y en el caso de México, NSO Group no ha reconocido que haya abusos del software. Sin embargo, existen denuncias de periodistas y activistas que han presentado ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, y la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos ha reconocido que existen violaciones directas a la libertad de expresión y a la información por el uso de este tipo de programas, lo cual evidentemente deja a los periodistas, sobre todo es la parte que más nos importa, en un estado muy vulnerable, porque hay distintas instancias y agencias gubernamentales que de nueva cuenta atacan contra la libertad de expresión y contra el libre ejercicio del periodismo en nuestro país. ¿Cuál sería el camino, Fernando Mora, para protegerse en el ejercicio periodístico de este tipo de ataques, o tener mayor conocimiento sobre cómo saber que uno está siendo víctima de este tipo de ataques? Mira, María, es muy difícil saber si uno está siendo víctima de este tipo de ataques por lo sofisticado que es la tecnología.
Los periodistas no tenemos acceso a ese tipo de tecnología y a poder demostrar si nuestros números están intervenidos o no. Pero bueno, evidentemente que el ejercicio correcto del periodismo, el cuidar nuestras fuentes, el cuidar la información que recibimos y el dar a conocer información verificada, pues nos hace menos vulnerables, y aunque tuvieran la información de instancias gubernamentales, pues si tenemos una buena fuente y está verificada, pues no podrán evitar el que la publicamos y el que la difundamos. Lo importante en este sentido sí es el que la sociedad tenga conciencia de que en muchas instancias gubernamentales se sigue atacando la libertad de expresión, se sigue persiguiendo al periodista, se sigue atacando el ejercicio del periodismo, y es donde sí tenemos que tomar conciencia y hacer aliada a la sociedad. Todos tenemos que tener como objetivo el cuidar la libertad de expresión, el que la información llegue en cualquier circunstancia a la sociedad para poder fortalecer nuestra democracia, para poder fortalecernos como nación. Es muy importante el ejercicio periodístico y el que la sociedad pueda tener conocimiento de todos los hechos, sobre todo los hechos relevantes de actos de corrupción, de actos de violación de derechos. Son situaciones que incomodan al gobierno, que incomodan a la autoridad, pero bueno, la labor del periodista es dar a conocer esta información y que la sociedad tenga acceso a ella. Por ello es relevante el que se salvaguarde el derecho a la libertad de expresión y al ejercicio periodístico. Sin embargo, dime una cosa, Fernando, ¿se puede hablar de un Estado democrático como tal cuando estamos viviendo esta clase de situaciones de espionaje en contra no solo de medios de comunicación, sino además de activistas sociales? Bueno, pues desde luego que nuestra democracia está en construcción. Uno de los pilares es justamente la información, y si nosotros no protegemos estos pilares, pues evidentemente que menos vamos a hablar de una democracia. Efectivamente se pone en cuestionamiento mucho la democracia de nuestro país. Es algo que se ha venido construyendo los últimos 20, 25 años. Casualmente, bueno, pues los sismos del 85 marcaron un cambio. Si nosotros analizamos a partir del 85 qué pasó, bueno, en el 88 se volvió plural el Congreso y hubo la evidencia de un fraude electoral. En el 94 surge el movimiento zapatista, la sociedad se vuelve más participativa. En el 2000 llega la primera alternancia. Son procesos que llevan 30, 40 años, María. Nunca se han construido democracias de un día para otro. Y estamos en estos procesos, pero estamos en una situación vulnerable donde lo que se ha construido se puede venir para abajo. Y es nuestra obligación señalarlo a la sociedad y hacernos aliados. Que la sociedad, así como se ha vuelto más participativa en los últimos 25 años, pues participe también y tome conciencia con nosotros. Sin duda el sismo del 2017 debe de marcar otro cambio. Por algo suceden las cosas, y la verdad es que en este sentido México está en una oportunidad muy importante para lograr ese cambio radical que marque una real diferencia. Y es importante que la sociedad tenga conciencia de la situación que se vive y de qué acciones tenemos que emprender para lograr consolidar ese proceso democrático. Hay que aprovechar el despertar. Fernando Mora, te agradezco como siempre tu colaboración en nuestro espacio. Muy buenos días. Gracias, María. Un saludo a la audiencia. Gracias, Erika.